Le hiciste de actor. Ponte en pose porque a ver cómo era el pose. Sí, le hice de actor, desde luego que sí. Tú llevas 10 años acá, ¿no? Obviamente tú te sientes, te sigues sintiendo totalmente mexicano, orgullosamente mexicano. Mexicano. Orgullosamente mexicano. ¿Por qué orgullosamente, digamos? ¿Qué es lo que llevas o lo que has traído tú de México acá? Una voluntad de mejorar como persona, una voluntad de difundir también cómo estamos hechos los mexicanos, que donde nos pongan, ahí nos las ingeniamos y podemos sobrevivir. ¿Tú has sido objeto de algún tipo de racismo o de estos prejuicios en contra de los mexicanos? Una cuestión estereotipada, sí, definitivamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, Roma está invadida por los turistas. El día es fantástico, ya estamos casi en verano. Y esta mañana me desperté y me dije, a ver, ¿por qué hoy no le haces de turista? Pues date un paseo, vete al Coliseo, vete por los lugares más bonitos que hay en Roma. En fin, siéntete una turista. Vaya, acompáñeme. No te creo. Valentina. Hola. Se los presento, se llama Benjamín. Es un guía mexicano, como pueden ver. Bienvenidos. Re guapo. Y lleva mucho tiempo acá. ¿Cuánto llevas? Ya tengo 10 años viviendo acá. Ya 10 años como guía acá. Bueno, has hecho un poco de todo, luego lo platicamos. Sí. Pero en fin, oficialmente es un guía. Qué bien, así que, ¿quieres ser mi guía hoy o no? Absolutamente. ¿Aquí qué había? En esta zona que está acá de mi lado izquierdo, estos eran unos edificios de salones de recibimiento que tenía el emperador. Como recepción, aquí, de recepciones, para fiestas, efectivamente. Y tenía pues unas cascadas, unas fuentes a cascada bellísimas. La Domus Aurea no es muy conocida. Quizá no toda la gente lo sabe, pero antes de que estuviera aquí el Coliseo, aquí Nerón se había construido una residencia fabulosa. Nerón, aquel lago artificial que tenía, pues prácticamente hasta allá, aquel edificio que se ve al fondo, todo lo que es ahora el Coliseo. Aquel lago medía 4 veces lo que mide el Coliseo en la actualidad. Wow, entonces, pues era una cosa muy, muy sorprendente. Me sucede muy seguido que la gente se sorprende del saber que Nerón no es aquella persona malvada que nos han... ¿Cómo que Nerón no es malvado? A ver, ¿cómo? No, Nerón no era malvado. Ay, pues tiene una fama. Tiene una fama de malvadísimo. Pues en realidad la información que llega a nuestros días es información recopilada o redactada más bien por personas que tuvieron que darle la espalda a Nerón. ¿Me explico? O sea... Una fake news. Fake news, exactamente. You are fake news. Mucha gente se sorprende al saber que pues, el Coliseo tenía una función de... Los espectáculos, de circo. Los espectáculos, efectivamente, pero dentro de los espectáculos pues había también las ejecuciones públicas. En la antigüedad, y te comportas bien, puedes disfrutar de los espectáculos. En cambio, si te comportas mal, vas a hacer tú el espectáculo. ¿Dónde naciste exactamente? Nací en Torreón, pero mis papás andaban de vacaciones en Torreón. Fueron a visitar a los abuelos y se llevaron un recuerdo. Se llevaron un recuerdo de regreso a Chihuahua. Mi contacto con Italia inició realmente cuando yo tenía 6 años de edad. ¿Por? Una familia, amigos de mis papás, ellos de origen español y allá en Chihuahua, pues invitaron un día a mis padres a comer y la señora cocinó ravioli. Y me enamoré de los ravioli. Y entonces le pregunté a mi madre, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Ravioli? ¿Qué es ravioli? Pues cocina italiana. ¿Y qué significa? Entonces, pues empecé a tratar de aprender más acerca de Italia. ¿Y por qué viniste acá? Había conocido a una muchacha de Roma, precisamente. Ay, wow, tú eres el de los pocos que conozco, porque todos son mujeres mexicanas que se enamoraron de italianos y vinieron a Italia. Casi nunca me encuentro un mexicano que vino a Italia porque se enamoró de una italiana.
Entonces, bueno, tú eres Sí, uno de ellos. yo estaba trabajando en las Barrancas del Cobre y ella llegó a alojarse ahí En un hotel trabajabas, ¿o qué? Ajá. Ahí nos conocimos y pues empezamos, nos escribíamos. ¿Flechazo o qué? Sí, un flechazo. En ese momento fue un flechazo. ¿Te viniste por ella aquí? Sí, ¿Te me vine viniste a para vivir? allá. Sí, cuando me vine para Italia hace 10 años, pues la intención era casarnos, pero bueno, comienzan a surgir cosas que dices, no, mejor no. ¿Y al principio de qué viviste acá o qué? Estuve trabajando en la construcción, tuve que aprender albañilería acá. ¿Fue complicado? Fue complicado, sí fue complicado. Sin papeles, supongo, Sin papeles, ¿no? efectivamente. Entonces, ni cómo conseguir un contrato, si te llevan a trabajar y no te pagan, no puedes hacer nada. No puedes reclamar, claro. No puedes reclamar. Al inicio sí fue un poquitín difícil. Posteriormente, en el 2012, hubo una sanatoria aquí en Italia sí, para poder regularizar. regularizarte. Yo obtuve el permiso de soggiorno, el permiso de estancia. Ajá. Y tuve la posibilidad de hacer una entrevista con una guía de turistas que ella coordina un grandísimo grupo de guías de turistas para una agencia muy antigua aquí en Italia, una agencia que tiene trabajando desde 1929. Wow. Tuve la fortuna de que me aceptó por el conocimiento del inglés, el italiano, que parece ser que no es tan malo, y obviamente el castellano. Empecé a trabajar con ellos en el 2016, en enero del 2016, y me cambió mucho la vida en ese año. Hacia finales de ese mismo 2016, tuve la posibilidad de trabajar para la televisión italiana. ¿Qué hiciste, de actor o qué? De actor, Wow. sí. Wow. Le hiciste de actor. Ponte en pose, porque a ver, ¿cómo era el pose? Sí, le hice de actor, desde luego que sí. El papel era para la mano derecha del jefe de los narcotraficantes. Me divertí muchísimo. Ya había hecho yo un par de películas con un director de muy bajo presupuesto, tan bajo que nunca nos pagó. Pero bueno, Muy bajo. ahí aprendí, me divertí muchísimo. ¿Te gusta lo de ser actor? Sí, me gusta. Oye, me divierte, me entretiene. a ver, y cuando vas de guía, le haces un poco de actor, ¿así? Sí, definitivamente. ¿Sí? Actúas un poquito así. Sí, ¿no? obviamente exagerada la situación, pero estoy convencidísimo que no se trata de dar lecciones de historia con nombres, con fechas, con hechos, todo, ¿no? Sino, pues, tratar de que la gente se pase un buen momento, que obviamente recuerden también lo importante de esto, exactamente. ¿Quiénes son los turistas más latosos? Bueno, para mí como mexicano se me hace muy difícil trabajar con turistas mexicanos porque Híjole, obviamente nos da mucho gusto. No, nos da mucho gusto encontrarnos, pero ¿y cómo llegaste aquí? ¿Y qué haces? ¿Y cuánto tienes? Y comienzan a preguntarme mucho, entonces... De ti, digamos, sí, más que de Roma. Más que del trabajo, entonces eso sí no me fastidia absolutamente, ¿no? Pero me distrae de hacer el trabajo. ¿Y los más divertidos? Los mexicanos. Ah, bueno. Eso, absolutamente. Con más chispa. Sí. Bueno, oye, y a ver, los más cultos que vienen mejor preparados. Mexicanos, definitivamente. ¿Sí? Mexicanos. Wow. Uruguay, la gente de Uruguay también ya bastante preparaditos. ¿Cuáles son los lugares que más piden, digamos? Obviamente el Coliseo. Pero pues ya una cosita les despierta motivación para conocer otras cosas, ¿no? Lo que le decimos a la gente, que la mejor manera de descubrir la ciudad es ponerse unas zapatillas cómodas, y caminar, perderse en la ciudad, porque a fin de cuentas no están perdidos, están encerrados en seis calles. Bueno, después del Coliseo, ahora... Esta es la Basílica de San Pietro in Vincoli. Es una construcción del siglo XII, nueva también, como muchas cosas aquí en Roma, ¿no? Aquí en San Pietro in Vincoli, San Pedro en cadenas, están las cadenas con las que, de acuerdo a la tradición, estuvo prisionero el apóstol Pedro en la cárcel del Mamertino, acá en la zona del Foro Romano. Aquí se encuentra también la tumba del Papa Julio II, del siglo XVI. Julio II es responsable de dos cosas, una muy bonita, una un poco triste, porque, bueno, en primer lugar, Julio II es el responsable de la Basílica de San Pedro, como la conocemos nosotros ahora. Esa basílica había sido originalmente construida por Constantino a principios del IV siglo. Desde principios del IV siglo a finales del siglo XV llega en muy malas condiciones, entonces Julio II decide renovar la basílica. Y sale como está ahora. Y sale como está ahora, exactamente. Claro. Solo que para construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano,
Julio II les dice a los constructores que cualquier material de construcción que puedan ellos necesitar, ahí está el Coliseo. Wow. Entonces, durante los siguientes 120 años, el Coliseo va a ser víctima de este acto de canibalismo hacia la Basílica de San Pedro, ¿no? Y está el Moisés también Está el aquí, Moisés ¿no? aquí adentro, efectivamente, el Moisés de Miguel Ángel, que fue elaborado precisamente bajo orden de Julio II para decorar su tumba. Vamos ahora al Circo Máximo. Ok. Bueno, ¿por qué me has traído aquí? Aparte de la belleza Aparte de la estupenda de este vista. lugar, El Circo Máximo lo recordamos por la película de Ben-Hur. los carruajes, Los ¿no? Ahí, carruajes, sí, sí, exactamente, sí, las sí, cuadrigas romanas. La podemos considerar como la estructura deportiva más grande jamás Sí, construida y la que más tiempo funcionó. Y se calcula que la capacidad de asistentes a este centro de espectáculos estaba alrededor de 420,000 personas. Madre santa. Madre mía, ni qué estadio ni qué nada. Exactamente. No, pero es que se ve que es inmenso. Esas ruinas que se ven ahí del otro lado son las ruinas de la residencia imperial. Ahí vivieron los emperadores. Una residencia imperial, un estadio privado para los emperadores, un edificio de representación, podemos llamarlo un edificio de gobierno del Imperio Romano. Dime una cosa, ¿te sientes ya un poquito mejor con Roma otra vez llena de turistas? ¿La pasaste muy mal en la pandemia? ¿Qué pasó contigo en estos 2 años? En los primeros meses de la pandemia, pues ahí tuve un poquitín de ahorros, entonces sí me la pasé así, digamos, tranquilo. Hacia finales de ese 2020 pude conseguir otro trabajo que me ayudó a sobrevivir. Pero no un poquito como más guía, fácil. digamos. No como guía, absolutamente. Estoy trabajando. De nuevo empecé a la construcción, electricista y Sí, lo que pues, caía. lo que caía, efectivamente. Y pues ya a fin de cuentas se abrieron en mayo del año pasado y pudimos volver a retomar esto. No con los mismos números de visitantes que tuvimos hace 3 años, pero ya se ve sí, que... No, afortunadamente Está llena ya Roma, está ¿no? llena de nuevo Sí, Roma. sí, ya está. llena. Tú llevas 10 años acá, ¿no? Obviamente tú te sientes, te sigues sintiendo Absolutamente. totalmente mexicano, orgullosamente mexicana. Orgullosamente mexicano. Mexicano. Orgullosamente mexicano. ¿Por qué orgullosamente, digamos? ¿Qué es lo que llevas o lo que has traído tú de México acá? Una voluntad de mejorar como persona, una voluntad de difundir también cómo estamos hechos los mexicanos, que donde nos pongan nos las ingeniamos y podemos sobrevivir. Y también la satisfacción de poder romper el estereotipo que se tiene de los Es cierto, mexicanos. es cierto. ¿Tú has sido objeto de algún tipo de racismo o de estos prejuicios en contra de los mexicanos? Una cuestión estereotipada, sí, Sí. definitivamente. Me había contactado esta agencia de actores y actrices y buscaban personas mexicanas, ¿no? Para una cosa que iban a filmar allá en el sur de Italia. Pero cuando llegué, pues me dijeron, no, es que tú no encajas en el perfil de lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? No, pues es que necesitamos así personas bajitas, rellenitos, de piel oscura y con el bigote. Pues lo Ya siento, son yo no muchos soy. años que se rompió ese estereotipo. Me vino a la mente, por ejemplo, cuando me contaste que te pusieron a hacer del narcotraficante. ¿Has sentido tú, por ejemplo, con tanta noticia que llega de México, como que mexicano, narcotraficante? Absolutamente ¿Algo sí. así? Absolutamente sí, absolutamente sí. Es súper común. ¿De dónde eres? Mexicano. Ah, porque con la serie de televisión esto, que con la serie de televisión aquí, con la serie de televisión del otro, donde representan solamente el lado negativo. Pero hay que recordar que uno de los mayores riesgos de ir a México es no querer salir de allá. Totalmente de acuerdo. Bueno, tú estás aquí para acabar con todos estos mitos Con negativos. exactamente. Bueno, yo sé que te tienes que volver a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Yo les agradezco muchísimo. Aquí al lado hay un parque maravilloso que se llama El Roseto, donde están rosas de todos los tipos, los colores. Bueno, maravilloso. Les prometo que los llevaré conmigo un día a ese jardín maravilloso. No se olviden, por favor, tienen que suscribirse, bueno, si pueden, al canal de YouTube Atypical TV para que puedan seguir viendo mis programas. Hasta muy pronto y a ti, Benjamín. Muchísimas gracias a ti, Valentina. Gracias. Y un saludo a México. Y a Saludo ver, mi mamá. cuando vienen mexicanos, búsquenlo por las ruinas, por el Coliseo, por el Vaticano, por donde sea. Claro que sí. ¿Ok? Bueno, gracias.